Fallas en los hombres de Dios. Dios, para hablar a los humanos, ha usado humanos desde un principio, por lo que encontrar fallas y errores en ellos es inevitable, excepto en Cristo. Muchos pierden la fe en Dios por ver los errores en estas personas y rechazan la palabra de Dios que tiene cumplimiento. Dios, hablando de los humanos, dice: no hay ni uno solo que sea justo. Romanos capítulo 3, versículo 10. Y todos han pecado. Romanos 3, 23. También dice la Biblia: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Primera de Juan, capítulo 1, del 8 al 10. Las personas que enseñan la Biblia son humanos con errores y fallas. No puedes poner toda tu confianza en ellos. Tu confianza debe de estar en Dios y en su palabra, que tiene cumplimiento. Cuando Pablo andaba predicando el Evangelio, llegó a Berea, y en este lugar lo recibieron de buena gana, recibiendo el mensaje del Evangelio, y diariamente estudiaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. Esto lo vemos en Hechos capítulo 17, versículo 11. Esta es la actitud correcta que debemos de tener con estas personas que nos traen el mensaje de Dios, para no ser perjudicados, porque una es la voluntad de Dios, que tiene un buen propósito para con nosotros. Dice Jesús: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella, para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz, para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Juan capítulo 3, del 16 al 21. Pero las personas que nos traen el mensaje del Evangelio pueden desviarse de la buena voluntad de Dios, del buen propósito de Dios, para tomar otra dirección. Veamos un ejemplo en la Biblia. El Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces compró pasaje y se embarcó para ir allá. Pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte y se levantó en alta mar
una tempestad tan violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Jonás capítulo 1, del versículo 1 al 4. Cuando Jonás les declaró a la tripulación que por culpa de él era aquella tempestad, y les dijo: échenme al mar, y el mar se calmará. Yo sé bien que soy el culpable de que esta tremenda tempestad se les haya venido encima. Jonás capítulo 1, versículo 12. Por lo tanto, echaron a Jonás al mar, y el mar se calmó. Jonás capítulo 1, versículo 15. Entre tanto, el Señor había dispuesto un enorme pez para que tragara a Jonás. Y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. Jonás capítulo 1, versículo 17. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde dentro del pez. Él dijo: en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti, y tú me oíste. Jonás capítulo 2, versículo 1. Entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. Jonás capítulo 2, versículo 10. El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Jonás capítulo 3, versículos 1 y 2. Así que Jonás, a regañadientes, llevó el mensaje a los ninivitas, y ellos se arrepintieron genuinamente, dejando sus malas conductas. Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta, y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Jonás capítulo 3, versículo 10. A Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se disgustó mucho. Así que oró al Señor y le dijo: mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Jonás capítulo 4, versículos 1 y 2. Pero el Señor le contestó: ¿te parece bien enojarte así? Jonás capítulo 4, versículo 4. Aquí se puede ver claramente que Dios trata tanto con el que lleva el mensaje como al que lo oye, para llevarlos a un arrepentimiento genuino, donde dejen su forma de pensar y de actuar que está tan equivocada. El que aproveche el perdón de pecados que nos está ofreciendo nuestro Dios por medio de lo que hizo Jesucristo a nuestro favor, se salva. Pero el que endurece su corazón y no se arrepiente, se queda en su condenación. Sea un ministro o un servidor de Dios o no lo sea, es para el que crea y aproveche el perdón de pecados. Nos dice Dios: vengan a mí, que yo los salvaré, pueblos del extremo de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo lo juré por mí mismo, hice una promesa de triunfo, y esta promesa se cumplirá, que ante mí todos doblarán la rodilla, y por mí jurarán todos, y dirán: solamente en el Señor están la victoria y el poder. Todos los que me odian quedarán en ridículo. Gracias a mí, todo el pueblo de Israel saldrá triunfante y estará orgulloso de mí.
Isaías 45, del 22 al 25. Muchos no van a la iglesia por ver los errores de los que sí van y dicen, para estar como fulanito o fulanita, ay no, mejor me quedo en casa, mejor me quedo como estoy, así estoy mejor. Ojalá estuvieras mejor, pero lejos de Jesucristo no hay salvación. Los que rechazan a Jesucristo van a la condenación. Dice la Biblia, ¿quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo, pero quedará bien, porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. Romanos capítulo 14, versículo 4. Dice la Biblia, por eso no tienes disculpa, tú que juzgas a otros, no importa quién seas. Al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad, cuando condena a los que así se portan. En cuanto a ti, que juzgas a otros y haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar de la condenación de Dios. Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia y pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Dará vida eterna a quienes, buscando gloria, honor e inmortalidad, perseveraron en hacer lo bueno, pero castigará con enojo a los rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad y a favor de la maldad. Romanos capítulo 2, del 1 al 8. En otras palabras, que no te estorbe el ver fallas en la iglesia, tanto en sus líderes como en los demás miembros, para que tú sigas adelante hasta alcanzar tu salvación. El que te llama es Dios, Él es fiel y Él es el único en el que no vas a encontrar falla alguna.